Hoy veremos el versus del Redmi Note 13 Pro y el 12 Pro. Compararemos pantalla, cámaras, procesador, baterías, audio y rendimiento para ver si vale la pena pasarse a la nueva versión del Note 13 Pro o quedarnos con el 12 Pro. Así que, comencemos. Quiero recordarte que también ya hemos subido el unboxing y la review detallada de cada equipo al canal, por si quieres echarle un ojo. Y también quiero aprovechar para recordarte que ya hemos subido nuestra primera canción a nuestro canal de música llamado Phoenix. Y te agradecería un montón si pasas por ahí, le das like y te suscribes. Ven conmigo, tú sabes que tu cuerpo extraña el mío. No hay nadie que te lo haga como yo, pasar toda la noche pegadito. Pero ahora sí, comencemos con el versus. Les dejaré las características de cada dispositivo, las cuales las iremos viendo a lo largo del video. Y en este caso ya tenemos a ambas versiones y como vemos la diferencia física es muy apreciable. Y no vamos a dar vueltas. En cuanto al acabado físico, en la parte trasera gana por mucho la nueva versión, ya que tiene un módulo de cámaras mucho más llamativo y es más bonito. Pero además de ello, no solo notaremos una diferencia en el apartado estético, sino que también, como veremos, nos indica en el Redmi Note 12 Pro que poseerá un sensor principal de 108 megapíxeles, con apertura de foco de 1,9. Además también contará con una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles y una apertura de foco de 2,2. También contará con una cámara macro de 2 megapíxeles y una apertura de foco de 2,4. Y finalmente nos encontraremos con un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y una apertura de foco de 2,4. Y como bien vimos, el módulo de cámaras del 12 Pro es cuádruple, mientras que en el 13 Pro es solo de 3 cámaras, entre las cuales nos encontraremos al sensor principal, que será de 200 megapíxeles y una apertura de foco de 1,7. También a la ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura de foco de 2,2. Y finalmente la cámara macro de 2 megapíxeles y apertura de foco de 2,4. Y como vimos, prácticamente en el sensor principal duplicará la resolución, dándonos un poco más de detalle a la hora de grabar y tomar fotografías. Un poco más adelante veremos cómo se desempeñan sus cámaras. En el lateral derecho de ambos dispositivos nos encontraremos con las teclas de volumen, encendido y apagado, pero en el caso del 12 Pro contaremos con el sensor de huellas dactilares incorporado en el botón de encendido, mientras que en la nueva versión, el 13 Pro, encontraremos este sensor en la pantalla. En cuanto al funcionamiento, ambos funcionan igual de rápido y son muy efectivos. Solo cambiaría la ubicación. En el lateral de abajo nos encontraremos con el altavoz, el puerto C para la carga, un micrófono y en el caso del 12 Pro la bandeja para las nano SIM y también para expandir la memoria mediante micro SD hasta 1 TB. Y en este caso, en el Note 13 Pro contaremos con la misma bandeja para 2 SIMs y tarjeta micro SD en el lateral izquierdo. En el lateral superior prácticamente serán una copia, ya que tendremos el puerto jack de 3,5, el auricular, el puerto infrarrojo para usarlos como mando a distancia y un micrófono para las llamadas. En la parte frontal, además de la pantalla, nos encontraremos con la cámara frontal, que en ambos casos será de 16 megapíxeles y una apertura de foco de 2,4, que nos permitirán grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo. Más adelante también veremos cómo se desempeñan, pero en este caso notaremos que la cámara frontal será un poco más pequeña en el 12 Pro que en la nueva versión. Un detalle que los distingue mucho a simple vista, sin lugar a dudas, es lo extremadamente finitos que son los marcos del nuevo 13 Pro, tanto en los laterales como en la parte superior e inferior de la pantalla, y es que como vemos la diferencia es abismal. Otra diferencia en la pantalla está en las esquinas, y es que como vemos en el Note 13 Pro son un poquito más cuadradas, mientras que en el 12 Pro se ven un poco más redondas. En este caso, de acuerdo a mi gusto, yo prefiero las del 13 Pro. En cuanto a sistema operativo, estas serán las versiones con las que vendrán de fábrica. Sin embargo, ambos ya tendrán disponible la actualización para iPadOS y Android 14. En este caso podremos encontrar el 12 Pro en versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM con 128 y 256 GB de almacenamiento. Y en el caso del 13 Pro contaremos con versiones de 256 y 512 GB de almacenamiento acompañados de 8 y 12 GB de memoria RAM. En ambos casos nos encontraremos con Wi-Fi 5, NFC y en el caso del 12 Pro vendrá con Bluetooth 5.0, mientras que el 13 Pro vendrá con Bluetooth 5.2. Si nos vamos al apartado de ajustes de pantalla, en ambos contaremos con la paleta de colores para calibrar los colores de las pantallas a nuestro gusto. Además, en ambos encontraremos la opción para poder utilizar la pantalla a 120 Hz o a 60.
Un poquito más adelante estaremos viendo más a detalle las pantallas. Si nos vamos a los ajustes del sonido, en ambos casos nos encontraremos con que vienen con la certificación Dolby Atmos. También, en ambos casos contaremos con un ecualizador gráfico para poder calibrar el sonido de los medios bajos y agudos a nuestro gusto. En cuanto al apartado de seguridad, en ambos dispositivos nos encontraremos con desbloqueo Bluetooth, facial, dactilar, PIN, patrón y todo lo demás. Sin embargo, aquí empiezan un poco las diferencias, ya que como vemos en el 12 Pro podremos ampliar la memoria RAM con un máximo de 2 GB del almacenamiento, mientras que en la versión 13 Pro podremos ampliarlo hasta un total de 8 GB, lo cual es 4 veces más. Y básicamente esas serán las características principales de los ajustes de ambos dispositivos. Y una vez visto eso, comencemos con el versus. Iniciemos con las pruebas de sonido. Y así se escucharán el Note 12 Pro y el 13 Pro con música y videos. Por cierto, la canción que van a escuchar es la que recién sacamos. Te dejaré el link en los comentarios. Quiero tenerte, amor, que esto sea nice, para tener contigo un momento bien. Con ese cuerpito yo te llevo al sky. Hagámoslo lento y duro, with me you're gonna fly, hasta perder la noción del time. Tiempo de ser este tu mejor recuerdo, remember. Mami, tú sabes que no miento, conmigo tocarás los cielos, mi cielo. No sé si me manicomio irte a buscar. Bienvenidos a Hazlo en 5 minutos. Hoy haremos estos lindos girasoles con solo un material, de una manera muy fácil y rápida. Empecemos. Los materiales son un bolígrafo, limpiapipas, una tijera. Hola, el día de hoy veremos el recién salido Redmi Watch 4. El reloj inteligente de Xiaomi, en el cual incluso podremos contestar llamadas, ya que contará con un altavoz y un micrófono incorporado. Y otro punto interesante de este reloj es que nos promete una autonomía de... Como pudieron escuchar, prácticamente en el apartado del audio no tendremos mucha diferencia. Sin embargo, la versión del 12 Pro tendrá un poquito más de potencia y un poquito más de graves, pero la diferencia no es muy grande. Y la verdad es que ambos te darán un excelente sonido. Pero ahora pasemos a hablar acerca de las pantallas. Y es que básicamente ambos contarán con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas y resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles, además de una densidad de píxeles de 395 por pulgada y una tasa de refresco de 120 Hz. También ambos serán compatibles con la tecnología Dolby Vision, pero sin embargo, como vemos, básicamente son la misma pantalla. Y en este caso, la única diferencia quizás sería la calibración de cada pantalla. En este caso, yo logro notar que la versión 12 Pro tiene un poquitín de colores más saturados, pero sin embargo, la diferencia es prácticamente mínima. Y la verdad es que ambos son paneles de primera, con las cuales gozarás de consumir contenido multimedia en cualquiera de ellos. Tanto en situaciones de habitaciones oscuras, donde gracias a su panel AMOLED tendremos unos negros perfectos o un contraste perfecto. Y la verdad es que sus paneles son una auténtica pasada, ya que si por ejemplo estás viendo un video completamente a oscuras y bajas el brillo al mínimo en ambos, la pantalla para nada molesta la vista, sino que es muy confortable. Y lo contrario, si quieres verlos debajo de la luz del sol directa, en ambos dispositivos podrás verlas muy bien. Pero sin embargo, en la nueva versión, el 13 Pro, contaremos con un poco más de potencia en brillo, ya que contará con 1800 nits, mientras que el 12 Pro se quedó con 1100 nits de potencia máxima. Pero sin embargo que sepas que ambos se logran ver muy bien tanto en situaciones de baja iluminación como en situaciones de alta iluminación e incluso debajo de la luz del sol directo. Pero ahora vayamos a hablar acerca de un tema muy importante en un móvil hoy en día, y es el apartado de las cámaras. Y es aquí donde nos encontraremos una diferencia un poco más grande. Y es que recordemos que en ambos dispositivos contaremos con una cámara macro de 2 megapíxeles con apertura de foco de 2,4, que nos servirán para tomar fotografías a objetos muy pequeños o letras muy pequeñas a una corta distancia, de aproximadamente 3 a 5 centímetros. Y básicamente estos serán los resultados. Vemos que en el caso del 13 Pro, la imagen es un poquito más iluminada y más definida, a pesar de que cuenten con el mismo sensor en la cámara macro.
Pero ahora pasemos a la cámara ultra gran angular. Recordemos que ambos contarán con una cámara de 8 megapíxeles con apertura de foco de 2,2. Sin embargo, un detalle en el 13 Pro que ya lo vimos en su unboxing y review, además de su versus con el Note 13 normal, es que como vemos en las partes de los costados, en la cámara ultra gran angular, llegamos a notar un poco de ruido o granizo, que por ejemplo no encontrábamos en el Note 13 normal y en este caso tampoco encontramos en su versión anterior, el Note 12 Pro. Y cuando tomemos fotografías, estos serán los resultados. Y vemos que en este caso, el 12 Pro nos da una imagen mucho mejor, ya que está mucho más iluminada y detallada que la del 13 Pro. Resultados muy similares a los que teníamos con el versus del Note 13 normal. Pero ahora pasemos a la cámara principal y recordemos que el Note 12 Pro vendrá con un sensor de 108 megapíxeles y el nuevo 13 Pro vendrá con un sensor de hasta 200 megapíxeles. Y en este caso vemos que literalmente dio vuelta a los resultados, ya que el 13 Pro nos ofrece una imagen mucho más definida y más iluminada. Pero ahora vayamos a tomar fotos con acercamientos, y en este caso haremos un zoom por 2, y estos serán los resultados. Vemos que básicamente el sensor de 200 megapíxeles sigue ganando al sensor de la versión pasada de 108 megapíxeles, ya que nos da imágenes más claras y nítidas. Y así es como se verá una fotografía tomada con un aumento de 5 en ambos dispositivos. Y en este caso la diferencia nos la encontramos más que nada en la iluminación, ya que el 13 Pro nos da una imagen mucho más iluminada que el 12 Pro. Y en ambos dispositivos podremos hacer un zoom máximo de 10 en fotografías. Y básicamente estos serán los resultados. Y vemos como el Note 13 Pro destrozó a su versión pasada del 12 Pro, ya que nos da una imagen mucho más iluminada, definida y sin tanto ruido a la hora de hacer zoom. Y es que en ambos dispositivos contaremos con la opción de tomar fotografías a la máxima resolución, en este caso en el Note 12 Pro a 108 megapíxeles y en el 13 Pro a 200 megapíxeles. Y estos serán los resultados. Básicamente vemos de nuevo que el 13 Pro obtiene mucho mejores fotografías con su sensor principal. Y es que en este modo de máxima resolución en ambos podremos hacer un zoom máximo de 2 y estos serán los resultados. Sin lugar a dudas, a mí me gusta mucho más el del 13 Pro, ya que es una imagen sin tanto ruido, más limpia, más brillante y más definida. Pero llegó la hora de probar la cámara frontal en ambos dispositivos, que será de 16 megapíxeles. Y en este caso vemos que el 13 Pro también nos entrega una imagen más iluminada, definida y con colores un poco más vibrantes. Y si te preguntas por qué la diferencia a pesar de tener el mismo sensor de cámara, esto se debe al procesador que lleva cada uno, ya que al momento de tomar una fotografía o video, este será el que literalmente procese la imagen y nos lance los resultados. Pero ahora vayamos a otro punto muy importante y es la grabación de video, y así grabarán a ambos dispositivos. Hola, estamos grabando con las cámaras del Redmi Note 13 Pro y del Redmi Note 12 Pro. Actualmente me están escuchando a través de los micrófonos del Redmi Note 13 Pro y ahora a través de los micrófonos del Redmi Note 12 Pro. Déjanos saber en los comentarios hasta el momento cuál te está pareciendo mejor. Estamos grabando actualmente con la cámara ultra gran angular. Y ahora estamos grabando con la cámara principal, en el caso del Redmi Note 13 Pro de 200 megapíxeles y en el caso del 12 Pro de 108 megapíxeles. En ambos podremos hacer un zoom en videos de tan solo 6 y en fotografías de 10. Sin duda alguna podemos observar que en este caso el Redmi Note 13 Pro tiene una mucho mejor estabilización óptica. Déjanos saber en los comentarios si te parece la pena hacer el paso del 12 Pro al 13 Pro. Como bien pudimos observar, la verdad es que el 13 Pro le gana por mucho en el apartado de fotografías a su versión pasada. Y los mismos resultados nos encontraremos en la grabación de video, ya que nos ofrece una imagen mucho más clara y nítida y además de ello, algo muy importante, una mucho mejor estabilización, tanto para la hora de grabar como para tomar fotografías. Pero ahora vayamos a ver cómo grabarán con la cámara frontal. Ahora estamos grabando con la cámara frontal del Redmi Note 13 Pro. Y más o menos estos son los resultados.
Y ahora estamos grabando con la cámara del 12 Pro. ¿Tú notas alguna diferencia que valga la pena? Y nos encontramos con el mismo resultado. El Note 13 Pro nos ofrece una mejor grabación con la cámara frontal. Y después de usar la cámara por un tiempo, todos los dispositivos calientan. Y en este caso, vemos que el Note 13 Pro se encuentra en 36.9 y el 12 Pro en 36 grados. En la parte de atrás, el 13 Pro 36.6 y el 12 Pro 35.3, con lo cual tendríamos una mejor eficiencia en lo que es la refrigeración y temperaturas en la versión pasada. Y hablando de temperaturas y rendimiento, recordemos que el 12 Pro nos vendrá con un procesador Snapdragon 732G de 8 núcleos que correrá a 2.3 GHz y que además vendrá acompañado de la GPU Adreno 618. Mientras que el 13 Pro nos vendrá con el procesador MediaTek Helio G99 Ultra de 8 núcleos que corre a 2.2 GHz y con la GPU Mali G57 MC2. Y es que en ambos casos nos encontraremos con el tipo de tecnología de la memoria RAM LPDDR4 y el tipo de tecnología de almacenamiento UFS 2.2. Sin embargo, como bien vimos en la versión del Note 13 Pro, nos encontraremos que podremos ampliar la memoria RAM hasta 8 GB, mientras que en el caso del 12 Pro solo podríamos ampliar 2. Pero sin embargo, debo decirles que en ambos dispositivos prácticamente podremos correr los títulos más exigentes, como por ejemplo Fortnite, Warzone y demás, sin ningún problema. También por si quieres ver un poco más a detalle el rendimiento de cada dispositivo, te recuerdo que hemos subido el gaming test de ambos dispositivos al canal, con partidas completas de los juegos más exigentes. Y además de ello, con la respectiva medición de las temperaturas. Pero ahora, vayámonos a las conclusiones de este versus. Si ya tienes el 12 Pro, la verdad es que no vale mucho la pena dar el salto a este 13 Pro, salvo que estés buscando una mejora notable en el apartado de las cámaras. Pero si te interesa otro aspecto como por ejemplo el rendimiento, apartado multimedia, pantalla, sonido y demás, la verdad es que ambos van muy similares. En cuanto al apartado de la autonomía, recordemos que ambos vendrán con 5000 mAh y una carga rápida de 67 watts. Y debo decirles que en ambos noté prácticamente la misma autonomía, ya que dura aproximadamente con un uso normal día y medio y con un uso un poco menos habitual podríamos llegar hasta los 2 días sin ningún problema. Por lo cual, básicamente esa sería la diferencia entre estos dos dispositivos. Pero déjanos saber en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de estos dos dispositivos y por cuál irías? Un poquito de esto, un poquito de aquello. Y si ya llegaste hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejando un buen comentario. ¡Hasta la próxima! Me paso todo el día imaginándote. Si te tuviera aquí cerca, no sé lo que voy a hacer, porque tú no quieres salir de mi mente. De tanto pensar, no sé qué va a pasar.